Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez les enseñé a cómo usar la función buscar v. ¿Para qué nos sirve esta función? Nos sirve para poder encontrar, ya dependiendo si nosotros ponemos un número, que nos dé qué significa ese número, o encontrar lo que nosotros hayamos puesto dentro de una tabla o concepto. Un ejemplo sería que tengo aquí al lado izquierdo que 1 es amarillo, 2 verde, 3 azul, 4 rojo, 5 celeste, 6 café, 7 gris y 8 negro. Entonces esta función me va a servir a que si yo pongo un 5, entonces me tiene que decir qué color es. En este caso sería celeste. Entonces vamos a iniciar con la función buscar v. Lo que vamos a hacer es ingresar donde lo vamos a poner, que sea la fórmula. En este caso va a ser en el color es en la celda B2. Entonces igual buscar v, abrimos paréntesis. Esta sería la sintaxis. Lo primero que nos pide es el valor buscado. El valor buscado es lo que vamos a ingresar. Entonces sería B1, coma, de dónde a dónde se encuentra lo que vamos a poner. Se encuentra desde A3 hasta B10, coma, y el final, o lo que nos está pidiendo al final, es indicador de columnas. Esto significa cuántas columnas hemos seleccionado en la matriz buscar en. Nosotros hemos seleccionado 2, así que vamos a poner 2. Cerramos el paréntesis y damos enter. Ahorita nos sale NA, ya que no hemos puesto ningún valor en ingrese el código del color. Si yo pongo un 5, me da celeste. Si yo pongo un 7, me da gris. Y si yo pongo un 1, me da amarillo. Otra forma en la que nosotros podemos poner que ingrese el código del color, nos vamos a ir a datos. Después nos vamos a ir a validación de datos, y nosotros aquí podemos configurar esta celda, ya sea si nosotros queremos que inicie un número entero, solo enteros, mínimo de dónde y máximo hasta dónde. O si nosotros queremos una lista, la lista sería de dónde a dónde queremos que nos abarque, que sería de 1 a 8. Ponemos aceptar y nos aparece esta lista. Entonces si yo pongo 5, me va a dar celeste. Si yo pongo 8, me va a dar negro. Y con la otra, que sería número entero, tenemos que poner mínimo de dónde, 1, y máximo qué número, 8. Aceptar. Como podemos ver, ya no nos sale la lista a la cual nos salía antes. Ahora esto es manual. El otro era como más automático. Si nosotros ponemos un 4, rojo. Si ponemos un 3, azul. De esta forma es como funciona la función buscar v. Les explico qué significa. Igual buscar v, B1 es la celda que hemos seleccionado o la cual va a cambiar, que no es la constante. La segunda es de dónde a dónde se encuentra la información que queremos que muestre, de A1 a B10. Y por último, cuántas columnas hemos seleccionado. En este caso fueron 2. Espero que hayan aprendido a usar la función buscar v, que es lo más importante. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, denle un like y activen la campanita para que les llegue cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.